En esta clase vamos a desarrollar los temas de conductimetría y titulaciones conductimétricas, que ambas metodologías son métodos electroanalíticos que se basan en medir la propiedad eléctrica, una propiedad eléctrica, y específicamente lo que se mide acá es la capacidad de conducir la corriente eléctrica. La conductividad decimos que es una expresión numérica que nos expresa la capacidad de una solución para transportar una corriente eléctrica. Las soluciones de los electrolitos conducen esta corriente eléctrica por el desplazamiento de iones que se encuentran bajo la influencia de un campo eléctrico, donde esta capacidad depende de la presencia de iones, de su concentración total, por lo que decimos que no es una propiedad específica, o sea que es de naturaleza no selectiva. Además depende de la movilidad, de la valencia y así como también de la temperatura en la cual se realiza la medición. Cuando decimos que depende de la concentración, vamos a dar un ejemplo. Si tenemos una solución de cloruro de sodio 1 molar, podemos decir que este es un mejor conductor de la electricidad porque tiene una conductancia más elevada que una solución 0,1 molar de cloruro de sodio. Esto es así porque la solución más concentrada contiene un mayor número de iones por unidad de volumen. Sin embargo, la corriente que va a fluir no solamente va a depender del número de iones que están presentes, sino también va a depender de la movilidad de estos. Por esta razón, si nosotros tenemos una solución que tiene una solución de ácido clorhídrico 1 molar, va a tener una mayor capacidad de conducir la corriente eléctrica que una solución de cloruro de sodio 1 molar. Esto es así porque tenemos que en la solución del ion hidrógeno, de la solución de ácido clorhídrico, el ion hidrógeno se mueve aproximadamente 7 veces más rápido que el ion sodio. Esto quiere decir que el ion hidrógeno presenta mayor movilidad que el ion sodio, o sea, mayor capacidad para conducir la corriente eléctrica. También tenemos que las soluciones de la mayoría de los ácidos, bases y sales presentan una capacidad de conducir la corriente eléctrica relativamente adecuadas. A la inversa, vamos a tener que moléculas orgánicas que no se disocian en soluciones acuosas tienen una escasa o nula conductividad. Los electrolitos en solución son considerados como conductores de segunda especie y quienes conducen son los electrones. Tal denominación se utiliza para diferenciarlo de los conductores metálicos o de primera especie, que en este caso quienes conducen son los electrones. Donde vamos a tener que en los conductores metálicos o de primera especie, como dijimos recién, el transporte de la corriente eléctrica tiene lugar debido al movimiento de los electrones. Y acá, en este conductor electrónico se lo considera como homogéneo y puede considerarse para él válida la ley de Ohm, que en este caso tenemos que la resistencia del conductor expresada en Ohm es directamente proporcional a una diferencia de potencial aplicada en volts e inversamente proporcional a la intensidad de corriente que circula en ese conductor y cuya unidad de medida es el ampere. Para un metal también vamos a considerar que la resistencia R es directamente proporcional a la longitud del conductor metálico e inversamente proporcional a su sección transversal, o sea, a su área. De acuerdo a la ley de Ohm, esta relación viene expresada por esta ecuación, donde tenemos que la resistencia es igual a ρ, la resistividad, por L sobre A. Donde esta constante ρ o resistividad que está expresada se llama resistencia específica o resistividad,
está expresada en ohm por centímetro. Y evidentemente esta resistencia específica o resistividad va a ser igual a la resistencia cuando tengamos que L y A son numéricamente iguales. Esta resistividad o resistencia específica normalmente es función de la temperatura, es característica del material y es independiente de la forma geométrica del material. Mientras que R, la resistencia, depende de cuán largo y grueso es este material. En el caso de disoluciones electrolíticas, la corriente o conductores de segunda especie, la corriente es transportada por los iones que se encuentran en dicha solución, considerando una columna, como se vemos en esta figura, una columna de agua que se encuentra entre dos electrodos que están separados a una distancia de 1 centímetro y que tienen un área transversal, esta área transversal de 1 centímetro cuadrado. Cuando no existe campo eléctrico, los iones que se encuentran en este conductor están en constante movimiento al azar. Este movimiento es debido a fuerzas térmicas o fuerzas de convección. Cuando estos iones son sometidos a un campo eléctrico porque se aplica, vamos a observar esta figura. Cuando la disolución en donde se encuentran estos iones se les aplica una diferencia de potencial, o sea, son sometidos a la acción de un campo eléctrico, entre esos dos electrodos, que son electrodos inertes y que tienen una superficie A y están colocados a una distancia L, como vemos en esta figura, y se encuentran inmersos en la solución de ese electrolito, cada ion que se encuentra se va a desplazar hacia el electrodo de signo opuesto. ¿Está bien? Debido a estas cargas asociadas a los iones, este desplazamiento de estos iones hacia estos electrodos de carga opuesta va a constituir una corriente eléctrica, o sea, un movimiento de carga, que en el circuito externo esto se va a traducir en una intensidad de corriente, lo que nos va a evidenciar la propiedad conductora del electrolito o de la solución del electrolito que se encuentra presente entre estos dos electrodos. Entonces, esa capacidad que tienen estos iones que se encuentran en esos dos electrodos para moverse en la disolución y para conducir la corriente eléctrica se llama, en términos generales, conductancia. En estas condiciones se puede considerar a esta disolución como también como un conductor electrónico y homogéneo, y en el cual se le puede también aplicar la ley de Ohm. En el caso de conductores metálicos hablamos de resistencia, pero en el caso de electrolitos en solución, entonces decimos que hablamos de conductancia L, en donde tenemos que la conductancia L es la inversa de la resistencia. Entonces, las unidades, tenemos que la unidad de la resistencia es ohm. La inversa del ohm es el ohm a la menos 1, que sería el mho, que se le llama también Siemens. Y como ese Siemens es una unidad muy grande para las medidas comunes de las conductancias de las soluciones acuosas, se utiliza la millonésima parte del Siemens, que es el microsiemens, en donde nosotros tenemos que Siemens es 1.000.000 de microsiemens y un microsiemens es 10 a la menos 6 Siemens. Esto es, si por ejemplo nosotros medimos la conductancia del agua de red, nos puede dar un valor de 0,000240 Siemens, que como vemos es una unidad muy grande, por eso se utiliza el microsiemens, que esto es igual
o sea, el Siemens, si lo pasamos a microsiemens, tenemos que multiplicarlo por 10 a la 6. Y en este caso, el valor que vamos a obtener de conductancia para esa muestra de agua de red es de 240 microsiemens. También se utiliza en algunos casos el milisiemens. Bueno, en este caso tenemos que la resistencia, como vimos anteriormente, era igual a ρ por L sobre A. Si nosotros reemplazamos el valor de la resistencia en el valor de la conductancia, tenemos que la conductancia es la inversa de la resistencia. Si reemplazamos la resistencia, nos queda que la conductancia, en este caso, es directamente proporcional a y inversamente proporcional a L. Y acá la constante de proporcionalidad es K, que este valor K es la inversa de ρ, y ese valor de K se denomina conductancia específica o conductividad. Y sus unidades está expresado en microsiemens por centímetro a la menos 1. Y esa conductancia específica o conductividad corresponde a la conductancia de un cubo de una solución de 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico porque tiene en la sección entre esos dos electrodos que hablamos en la columna, entre esos dos electrodos habíamos hablado que tenía esos electrodos un área de 1 centímetro cuadrado y estaban separados una distancia de 1 centímetro. Esta relación de L sobre A se denomina constante de la celda, tita, y cuya unidad es el centímetro a la menos 1. Habíamos mencionado que la constante de la celda es L sobre A. Y si nosotros queremos calcular esta constante de la celda tita, tenemos que en la práctica es imposible poder calcular esa constante de la celda midiendo el área de los electrodos y la distancia entre ellos, debido a que el campo eléctrico que se aplica no es uniforme. Por eso es que si nosotros analizamos esta ecuación, vamos trabajando matemáticamente con esta ecuación, vamos a tener que la conductancia es igual a conductancia específica o conductividad por A sobre L. En este caso despejamos la conductancia específica, nos queda igual a la conductancia por L sobre A. Si nosotros reemplazamos acá la conductancia específica con la inversa de la resistencia, nos queda que la conductancia específica es igual a la inversa de la resistencia por L sobre A. O sea que nos va a quedar que la conductancia específica es tita, tenemos que L, esto L sobre A es tita, sobre la resistencia. Si despejamos tita, nos queda que es igual a la conductancia específica por la resistencia. O sea, con esto nosotros podemos calcular esta constante de la celda, que puede ser realizado este cálculo midiendo la resistencia o la conductancia de una solución patrón cuyas conductancias específicas se conocen perfectamente. Donde en esta tabla que tenemos acá, tenemos las conductancias específicas de soluciones de cloruro de potasio de distintas concentraciones molares a 20 grados centígrados. Perfectamente conociendo, o sea, midiendo la resistencia o la conductancia de estas soluciones y conociendo la conductancia específica y la conductividad, reemplazamos y conocemos la constante de la celda. Y esto podemos ajustar su valor en un conductímetro para proporcionar una lectura correcta en el mismo. Tenemos que la conductancia específica es en definitiva la conductancia de 1 centímetro cúbico de una disolución. Y por lo tanto, esa conductancia va a depender
del número de iones que está presente, o sea, de la cantidad de cationes, aniones, y también va a depender de la naturaleza del soluto que está presente en ese centímetro cúbico de solución. Por lo tanto, vamos a considerar que la conductancia específica no es una cantidad muy útil para poder comparar las conductividades de diferentes solutos en soluciones de diferentes concentraciones. Esto debido a que si una solución de un electrolito tiene mayor concentración que otra, la más concentrada tendrá mayor conductividad por tener más iones. Por ello, para establecer una comparación mucho más adecuada y mucho más correcta es que se necesita alguna medida, alguna propiedad en la cual se compense esa diferencia de concentración en las disoluciones. Por eso es que Kohlrausch introdujo lo que es el concepto de conductividad molar. Que esta conductividad molar es la conductividad eléctrica de un electrolito basado en la concentración o en la molaridad de los iones que se encuentran presentes. Y esta conductividad molar es igual a la relación entre la conductancia específica o conductividad con la concentración molar. Y en este caso vamos a tener que acá introducir un factor, que este factor de 1000, que se lo introduce porque nosotros en este caso estamos comparando la conductancia específica que está dada en Siemens por centímetro a la menos 1 y la concentración molar que está dada por mol por litro a la menos 1, donde vamos a tener que acá tenemos centímetros y acá tenemos litros, y donde un litro es igual a un decímetro cúbico, y ese decímetro cúbico, si lo pasamos a centímetro cúbico, tenemos que considerar, por lo tanto, este factor de 1000 que aparece acá en esta relación, donde vamos a tener que la conductividad molar va a ser igual a 1000 por la conductancia específica sobre la concentración expresada en unidades molares. Como algunos iones presentan carga múltiple, la cantidad de corriente que pueden transportar para determinado tamaño iónico es mayor, por el caso de poseer esto, carga múltiple. Por esto, con el fin de normalizar esta medida de la conductividad, es que se introduce una magnitud que es conocida como conductancia equivalente, que considera a todos los iones como monovalentes, es decir, con una sola carga. Esto nos va a permitir comparar los valores por unidad de carga, o mejor dicho, por mol de cargas. Entonces se define a la conductancia equivalente como la conductancia de un equivalente de electrolito en un determinado volumen de 1 litro. Este término usualmente se representa con esta letra. Y vamos a tener que en este caso la conductividad equivalente va a ser igual a 1000 por la conductancia específica dividida N, que el N son los equivalentes por litro, es la unidad de concentración, normalidad. Y esta conductancia equivalente va a estar dada en unidades como Siemens por centímetro al cuadrado por equivalente a la menos 1. Lo que vamos a analizar ahora es cómo varía la conductividad con la concentración para diferentes tipos de electrolitos. Donde nosotros acá en esta figura, que está acá, observamos cómo es la variación de la conductividad con la conductancia específica o la conductividad con la concentración para diferentes tipos de electrolitos. Donde en este caso el comportamiento que se da es el mismo para todos los electrolitos. Inicialmente vemos que existe un aumento de la conductividad hasta un valor máximo.
y luego de ese valor máximo comienza a disminuir. Este aumento obviamente se debe a que aumenta la concentración hasta que llega ese valor máximo. A partir de un determinado valor de concentración, esta conductividad o conductancia específica comienza a disminuir, y la explicación de esto es que empiezan a observarse interacciones asociativas entre los iones, que van a dificultar esa capacidad de conducir la corriente eléctrica. Ahora lo que vamos a ver es cómo varía la conductividad equivalente con la concentración a través de la ley de Coleridge, donde las medidas realizadas por Coleridge de esta conductividad equivalente para diferentes electrolitos mostraron dos tipos de comportamientos. Por ejemplo, para el estudiado para el cloruro de potasio y otro para el ácido acético, que en este caso el cloruro de potasio lo consideramos como un electrolito fuerte y el ácido acético como un electrolito débil, donde en esta representación gráfica de la conductividad equivalente, en función de la raíz cuadrada de la concentración, tenemos cómo se comporta el electrolito fuerte y el electrolito débil. Vamos a observar que en el caso del electrolito fuerte, como el cloruro de potasio, vemos que se observa una disminución lineal de la conductividad equivalente, que según Coleridge, esa disminución lineal responde a esta expresión, a esta ecuación, donde vamos a tener que la conductividad equivalente va a ser igual a la conductividad equivalente a dilución infinita menos A, donde A es un coeficiente que sería la pendiente de esta recta, por la raíz cuadrada de la concentración, donde la conductividad, esto que corta acá en el eje de la conductividad equivalente, sería la conductividad equivalente a dilución infinita, o sea, cuando el electrolito está muy, muy diluido. Este coeficiente que se observa ahí en la ecuación es un coeficiente A, que sería la pendiente de esta recta. Ese coeficiente va a depender de la naturaleza del electrolito, del disolvente y de la temperatura. Para el otro caso, que es el electrolito débil, tenemos el ácido acético. Vamos a tener que este ácido acético muestra un valor máximo, acá un valor máximo de la conductividad equivalente cuando la concentración es prácticamente a cero, o sea, a dilución infinita. Pero luego disminuye ese valor de conductividad equivalente, va disminuyendo a medida que aumenta la concentración. Esa pronunciada dependencia, entre la conductividad equivalente y la concentración para este tipo de electrolito débil se basa fundamentalmente en el desplazamiento de un equilibrio, que es la disociación del ácido acético, que me da el ion hidrógeno y el ion acetato. Bueno, en este caso hemos visto cómo varía la conductividad equivalente con la concentración para dos tipos de electrolitos, el electrolito fuerte y el electrolito débil, que en este caso, en el caso del electrolito fuerte, donde la recta corta a la ordenada, podemos calcular lo que se considera la conductancia, la ordenada al origen, que sería la conductancia a dilución infinita, no en el caso del electrolito débil, o sea, el ácido acético. Para los electrolitos fuertes, Coleridge demostró que la conductividad equivalente a dilución infinita para cualquier electrolito se puede expresar como esta ecuación que está acá, como la suma de las conductancias iónicas de cada una de las especies constituyentes. Esta relación
es conocida como la ley de las migraciones independientes de los iones, donde nosotros vamos a tener que vamos a considerar en esta conductancia equivalente a dilución infinita como las conductancias iónicas equivalentes a dilución infinita de los cationes y de los aniones. Que estas conductancias iónicas equivalentes a dilución infinita tanto de aniones y de cationes se encuentran tabulados y a diferentes temperaturas. Por ejemplo, en esta tabla se encuentran estas conductividades iónicas de diluciones infinitas para cationes y también tenemos para aniones. Esta expresión de la conductividad equivalente a dilución infinita nos estaría dando lo que es la movilidad, o sea, la capacidad que tiene cada uno de los iones a dilución infinita de conducir la corriente eléctrica, que como vemos acá, los que tienen mayor conductividad equivalente a dilución infinita, o sea, mayor capacidad de conducir la corriente, tenemos que es el ion hidrógeno y luego le sigue el ion oxídrico. Y después de estos valores se encuentran los otros cationes y los otros aniones. Esta expresión de la ley de la migración independiente de los iones la podemos expresar, por ejemplo, para el cloruro de sodio. La conductividad equivalente del cloruro de sodio va a ser la conductividad equivalente a dilución infinita del catión, o sea, del sodio, y del anión, o sea, del cloruro, que se encuentran perfectamente tabulados. Y en el caso del cloruro de magnesio, vamos a tener que va a ser la conductividad equivalente a dilución infinita del catión magnesio más 2 veces la conductividad equivalente a dilución infinita del ion cloruro, porque hay que tener en cuenta acá en la fórmula del electrolito cuántos cationes y aniones dispone. Las medidas de conductividad por lo general involucran la medida de una resistencia. La resistencia de una columna de una solución que está situada entre dos electrodos paralelos, que sería la celda de conductividad, que esta es la celda de conductividad, que es la celda de Diepp, en donde tenemos dos electrodos de platino que tienen un área de 1 centímetro cuadrado y están separados a una distancia de 1 centímetro. Donde esta celda de conductividad va a estar conectada al puente de Winston. Además, en este puente de Winston nosotros vamos a tener 4 resistencias. Resistencia R1, R2, R4 y la R3, que la R3 es la resistencia de la celda. O sea, la celda sería esta, la celda de Diepp. Además tenemos una fuente de corriente alterna y un galvanómetro que es un amperímetro muy sensible que permite medir una corriente en el puente de Winston. Nosotros vamos a tener acá, en este puente de Winston, un detector de corriente nula, que este detector de corriente nula lo que hace es, cuando se aplica una corriente, es trabajar con estas resistencias del puente de tal manera que en algún momento no circula corriente. Cuando no circula corriente se dice que el puente está en equilibrio y se cumple esta relación. O sea que R3 sobre R1 es igual a la resistencia 4 sobre la resistencia 2. Que acá perfectamente vamos a despejar la resistencia R3 que dijimos que era la resistencia de la celda. Y que es igual a R4 por la resistencia 1 sobre la resistencia 2. Perfectamente conociendo la resistencia de la celda podemos conocer la conductancia de la misma. Dijimos que aplicamos una corriente. Bueno, esa corriente que se aplica siempre tiene que ser una corriente alterna, o sea, la fuente tiene que ser una corriente alterna. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos corriente continua, podemos provocar la electrólisis de las especies iónicas que se encuentran en la celda de conductividad. O sea, se pueden oxidar o reducir. Si se oxidan o se reducen, cambia la composición original de lo que teníamos en la celda y por lo tanto vamos a estar midiendo la conductividad de algo que originalmente no teníamos. Por eso es que se utiliza corriente alterna. Respecto a la celda de Diepp,
que tenemos que la celda de conductividad es esta celda de dip, tenemos que son los dos electrodos que están dispuestos dentro de una campana de vidrio, que esta campana de vidrio sirve para proteger la geometría y también para impedir que se afecten estos electrodos. La conductividad de una solución de una determinada concentración varía con la temperatura. Y esa relación entre el cambio en la conductividad en función de la temperatura se describe en términos de coeficiente de temperatura, que sería la variación de la conductividad por cambio de grados centígrados. Bueno, este coeficiente de temperatura va a variar con la naturaleza y la concentración del electrolito. Tenemos que en soluciones acuosas tenemos distintos tipos de electrolitos y por ejemplo tenemos los iones hidrógeno, los iones oxidrilos tienen un promedio aproximado de un cambio de la medida de conductividad del 2% por cada grado centígrado. Y luego, esto lo podemos observar en la tabla, y luego los otros electrolitos, por ejemplo sales y otros, tenemos que el cambio en la conductividad por cada grado centígrado es un poco menor. Acá perfectamente en esta tabla podemos apreciar para distintos tipos de soluciones, sales, bases y ácido, cómo es este cambio en el valor de la conductividad por grados centígrados. Como vemos, siempre ese cambio, ese coeficiente del cambio de temperatura es siempre positivo. Como tenemos que la medida de conductividad varía con la temperatura, vamos a tener que, si nosotros tenemos una muestra de agua y le medimos la conductividad en un laboratorio que se encuentra a temperatura ambiente, 22 grados centígrados, va a tener un valor de conductividad. Pero si, por ejemplo, medimos esa misma muestra de agua a una temperatura de 5 grados centígrados, su conductividad va a variar. O sea, el valor que vamos a encontrar, vamos a medir, va a ser mucho menor. Entonces, para evitar ese cambio de la medida de conductividad de acuerdo a la temperatura, es que siempre las medidas de conductividad se expresan a una determinada temperatura. Generalmente se expresan a 20 o a 25 grados centígrados. Por ello, para corregir este efecto de la temperatura es que existen conductímetros que tienen incorporado en el conductímetro un compensador de temperatura. Que este compensador de temperatura va a proporcionar una compensación de la misma, o sea, de la medida de conductividad con la temperatura. Esto consiste en introducir dentro del circuito del puente un elemento resistente, un reostato, que este elemento resistente lo que hace es cambiar de temperatura en la misma proporción que cambia la temperatura de la solución que se está analizando. Bueno, este brazo compensador de temperatura, que dijimos puede ser un reóstato calibrado en temperatura, un termistor o una red resistiva, siempre está en contacto térmico con la solución estudiada. Y siempre, por definición, ese valor de conductividad compensado por ese cambio de temperatura va a ser la conductividad que tendría la disolución a la temperatura de referencia, que puede ser distinta de la temperatura de trabajo. Cuando hablamos de temperatura de referencia, la temperatura, pueden ser temperaturas a 20 o a 25 grados centígrados, que es lo que les mencioné recién, que nosotros podemos estar tomando el valor de conductividad de una determinada muestra o solución a 18, a 5 grados centígrados, pero siempre nosotros la tenemos que referir o bien a 20 o a 25 grados centígrados. Bueno, en el caso de los conductímetros que no presentan compensadores de temperatura, generalmente son los conductímetros que se vendían antiguamente. Lo que se hace es leer la conductividad y la temperatura, ¿no es cierto? Y con el valor de temperatura
se obtiene un factor de corrección en una tabla que les voy a mostrar posteriormente, y luego a ese factor de corrección se lo multiplica por el valor de conductividad a la temperatura a la cual fue tomada y nos da el valor de conductividad corregido a 20 o a 25 grados centígrados. Por ejemplo, si nosotros tenemos que medimos a 18 grados centígrados y este es el valor de conductividad, nosotros tenemos que ir a la tabla y sacar ese factor de corrección a 18 grados centígrados. Lo multiplicamos y nos va a dar el valor de conductividad a 20 grados centígrados. Cuando me refería a la tabla, es esta tabla, en donde esta tabla es una tabla de doble entrada por una entrada de grados centígrados y en la otra nos da el factor de corrección. Como dije recién, si nosotros medimos la conductividad a 18 grados centígrados, por ejemplo, con 5 décimas, tenemos que venir 18 grados centígrados, obtenemos cuáles son las décimas, 5 son las décimas, 18,5, y este va a ser el factor de corrección, el 1,035, que vamos a tener que multiplicar el valor de conductividad que tomamos a esos 18,5 grados centígrados para obtener el valor de conductividad a 20 grados centígrados. Así como existen tablas de compensación de temperaturas para 20 grados centígrados, también existen para 25 grados centígrados. La aplicación de esta técnica de la conductimetría es limitada al análisis porque es una propiedad de naturaleza no selectiva. Recuerden que cuando nosotros medimos la conductividad no podemos decir específicamente de qué ion se encuentra presente en la solución, sino que nos da una información de la concentración total del electrolito. También es aplicada la conductimetría para establecer el grado de mineralización sobre efectos de la concentración total de iones sobre estudios fisiológicos tanto en plantas como en animales, determinar el grado de mineralización de agua destilada y agua desionizada. Ustedes, si en el día de mañana tienen un laboratorio de análisis y compran agua destilada, pueden controlar la calidad del agua destilada midiendo la conductividad. Generalmente, la conductividad del agua destilada tiene que ser menor de 4 siemens por centímetro. También evaluar la variación de la concentración de minerales que se encuentran disueltos tanto en aguas naturales, que son aguas de río, de lagos, o en aguas residuales. Por ejemplo, efluentes o efluentes de tratamiento de plantas industriales. También valorar el tamaño de la muestra que se va a tomar para un determinado análisis, como para también determinar qué cantidad de reactivo o concentración de reactivo voy a necesitar preparar para un determinado análisis químico. Por ejemplo, si tienen que determinar la concentración de cloruro en una muestra de agua, ustedes tienen que saber perfectamente, lo primero que hacen es medir la conductividad, porque les puede dar una información que si tiene esa conductividad de esa muestra de agua es elevada, puede tener muchos iones cloruro. Entonces, si tiene muchos iones cloruro, ustedes van a tener que tomar un menor volumen de muestra para hacer esa titulación, un menor volumen de muestra y preparar un reactivo titulante. Por ejemplo, para determinar cloruro se utiliza el método de Mohr, que se prepara, el reactivo titulante que se prepara es nitrato de plata. Preparar un nitrato de plata un poquito más concentrado. Y si es diluido, se tendrá que tener en cuenta consideraciones a la inversa. También se puede obtener en forma aproximada el valor de los sólidos totales disueltos. Muchos conductímetros que se obtienen en la actualidad en el mercado, además de informar el valor de la conductividad, nos da información de los sólidos totales disueltos. Y también que estas son con finalidades no analíticas en cuanto a la cuantificación,
sería determinar la solubilidad de sales, el KPS de sales y también la constante de disociación de ácidos débiles. Así como en las titulaciones potenciométricas, ustedes seguían el transcurso de una titulación midiendo una diferencia potencial, en las titulaciones conductimétricas pueden seguir el transcurso de una titulación midiendo el valor de conductividad. O sea, es decir, estas valoraciones o titulaciones conductimétricas se van a basar en un cambio de la conductividad de una disolución a medida que se agrega un reactivo titulante y además ofrecen un medio adecuado para las determinaciones de puntos finales en titulaciones en donde no existe un indicador adecuado. Bueno, acá lo que se muestra es una curva de titulación, donde en estas curvas de titulación lo que se representa es los valores de conductividad en función del volumen del titulante o valorante agregado. Y de esta representación lo que se obtienen son dos rectas dependientes diferentes cuya intersección se puede obtener el punto de equivalencia de la titulación, o sea, el punto final. Bueno, acá debido a que las reacciones no son absolutamente completas, estas curvas de titulación conductimétrica muestran desviaciones con relación a la linealidad en la región del punto de equivalencia acá. Acá, en el punto de equivalencia, no se observa linealidad, sí, en los extremos de la titulación, pero no en el punto de equivalencia. Esta región curva se vuelve mucho más pronunciada cuando esta reacción de titulación se hace menos favorable o cuando las soluciones resultan mucho más diluidas. Respecto lo que hay que tener en cuenta en estas reacciones de titulación es el cambio de volumen. O sea, nosotros vamos a tener que en una titulación el volumen de la solución va creciendo constantemente. A menos que se corrija la conductancia por este efecto de que crece el volumen, van a resultar curvas de titulaciones que no son lineales. Entonces, lo que hay que hacer es corregir. Esta corrección se realiza multiplicando el valor de la conductancia medida u observada por un factor, que ese factor es B0 más B sobre B0, que en este caso B0 es el volumen inicial de la solución y B es el volumen total del reactivo titulante que estamos agregando. Otra manera de poder corregir este efecto por el cambio de volumen es trabajar con volúmenes pequeños y que el reactivo titulante para esa titulación conductimétrica sea varias veces más concentrado que la solución que se está titulando. En este caso se aconseja utilizar una microbureta para agregar volúmenes pequeños del reactivo titulante. Respecto a las ventajas y limitaciones que tienen las titulaciones conductimétricas, las ventajas es que se puede aplicar a la determinación de una variedad de sustancias y la ventaja principal de este punto final conductimétrico es que se pueden aplicar a titulaciones muy diluidas y a sistemas en lo que la reacción es incompleta. En este caso, si nosotros queremos aplicar las titulaciones potenciométricas, no es muy aconsejado, no es muy adecuado. También estas titulaciones conductimétricas permiten la determinación del punto final en forma similar a las titulaciones tanto potenciométricas como amperométricas y presentan prácticamente las mismas ventajas en cuanto a exactitud y también en cuanto a la posibilidad de analizar sin ningún tipo de interferencias muestras turbias o coloreadas o en el caso de que no se tenga un reactivo titulante adecuado. Un indicador ácido base o un indicador adecuado. Bueno, estas titulaciones conductimétricas, por supuesto que tienen sus limitaciones
y es que estas titulaciones se hacen mucho menos precisas y menos satisfactorias cuando aumenta la concentración de otros electrolitos. Donde acá el cambio en la conductancia debido al agregado de ese reactivo titulante puede ser enmascarado por altas concentraciones de electrolitos que se encuentran en la solución a titular. En estas circunstancias el método no se puede utilizar. Las titulaciones conductimétricas se adaptan particularmente bien a las titulaciones ácido-base, a las titulaciones de neutralización, debido a la conductancia muy alta de los iones hidrógeno y el ion oxidrilo comparadas con las conductancias de los productos de reacción. Donde acá vamos a ver el ejemplo de la titulación de un ácido fuerte, ácido clorhídrico, de una concentración 10 a la menos 3 normal, con una solución de una base fuerte de una concentración de hidróxido de sodio 10 a la menos 3 normal. Donde lo que vamos a hacer, vamos a obtener la curva de titulación en forma teórica. Y vamos a considerar que las movilidades o las conductancias equivalentes del ion hidrógeno, que es 350, la del ion cloruro, que es 76, y la del ion sodio, que es 50, y la de los iones oxidrilo, que es 198. Donde vamos a tener en cuenta acá que cuando no hemos iniciado la titulación, si vamos a titular el ácido fuerte, ácido clorhídrico, en la celda de titulación tenemos ion hidrógeno y el ion cloruro. En este caso vamos a tener que la conductancia específica o conductividad va a ser igual a la normalidad por la conductancia equivalente del ion cloruro más la normalidad por la conductancia equivalente del ion hidrógeno, dividido 1000. Esta es una formulita que vimos anteriormente, que era la conductancia, cómo estaba relacionada la conductancia equivalente con la conductancia específica, donde acá lo que se ha despejado es la conductancia específica. Que en este caso el valor que se obtiene es 426. Cuando hemos llegado al punto final, lo que tenemos en la celda de titulación es el ácido, o sea, no tenemos el ácido, tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio nos da cloruro de sodio. O sea, lo que tenemos en la celda de titulación es el cloruro de sodio. En este caso vamos a considerar la concentración y las conductividades equivalentes del ion cloruro y del ion sodio. Y el valor que se obtiene es 126. Vemos que ha disminuido. Ha disminuido de 426 a 126, esto porque desaparece el ion hidrógeno, que es el que tiene mayor capacidad de conducir la corriente eléctrica. Luego, cuando hemos pasado, para una fracción titulada igual a 2, que hemos pasado más allá del punto final de la titulación, vamos a tener en la celda de titulación el cloruro de sodio más un exceso de hidróxido de sodio. Entonces vamos a tener que considerar en la ecuación la concentración y las conductividades equivalentes de los iones cloruro, el ion sodio y el exceso del ion oxidrilo. Que fíjense en ustedes acá, tenemos la concentración del ion sodio multiplicada por 2 porque era la que teníamos inicialmente hasta cuando llegábamos al punto final y luego en el doble cuando hemos llegado a una fracción de titulación igual a 2. El valor que obtenemos es 374. En este caso vemos que ha aumentado de 126 a 374. ¿Esto por qué aumenta? Porque el que está en exceso ahora es el ion oxidrilo, que tiene mayor capacidad de conducir la corriente eléctrica. Esta curva corresponde a una curva de titulación conductimétrica de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, donde inicialmente lo que tenemos en la celda de titulación es el ácido clorhídrico, o sea que la conductividad inicial está dado por el ion cloruro, tenemos hasta acá el ion cloruro y luego el ion hidrógeno.
Luego, a medida que agregamos el hidróxido de sodio, que se va formando el cloruro de sodio, va desapareciendo el ácido, entonces disminuye la concentración del ácido, y como en la celda de titulación estamos agregando el hidróxido de sodio, comienza a aparecer, a aportar el valor a la conductividad, el ion sodio. Después, en el punto de equivalencia, cuando llegamos al punto final de la titulación, vemos que cambia la pendiente de la recta, venía disminuyendo, ahora aumenta porque aparece el ion oxidrilo, que después del punto final es el que se encuentra en exceso. Esto es una titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, pero también se puede aplicar para la titulación de ácidos débiles, por ejemplo el ácido acético, o de bases débiles como el hidróxido de amonio. Después tenemos que se pueden titular una mezcla de dos ácidos que difieren en su grado de disociación. El ácido clorhídrico, que es considerado un ácido fuerte, con el ácido acético como un ácido débil. Se los puede titular con una base fuerte como hidróxido de sodio. Y después la titulación de un ácido diprótico como el ácido oxálico, en este caso con una base fuerte. También las titulaciones conductimétricas se pueden aplicar a las reacciones de precipitación o de formación de complejos, pero en este caso no es tan útil como las titulaciones ácido-base o de neutralización, donde, como observamos acá en esta titulación conductimétrica de cloruro de potasio con nitrato de plata, los cambios en la conductancia durante estas titulaciones raramente son tan grandes como los que observamos en las reacciones ácido-base. Esto es porque no se encuentran iones que se aproximen a la conductancia que aportan los iones oxidrilo y el ion hidrógeno. Y además porque tenemos factores como la lentitud de las reacciones o coprecipitaciones que presentan dificultades, se presentan siempre estas dificultades en las reacciones de precipitación. Donde acá, esta es la curva de titulación del cloruro de potasio con nitrato de plata, donde inicialmente que tenemos que la conductividad aportan la conductividad del ion potasio y luego del ion cloruro. Este cloruro de potasio reacciona con el nitrato de plata para dar cloruro de plata, que es un insoluble, más el nitrato de potasio. Entonces, inicialmente vemos que a medida que agregamos el reactivo nitrato de plata, vamos a tener que la conductancia específica o conductividad va a ir disminuyendo. Fundamentalmente va disminuyendo porque va desapareciendo el ion cloruro, pero también va aumentando un poquito acá porque este aumento lo aporta en lo que es el ion nitrato. Después del punto final, donde todo el cloruro ha sido titulado y se encuentra precipitado como cloruro de plata, vamos a tener que después de ese punto final hay un cambio en la pendiente, y ese cambio en la pendiente se debe a porque comienza a aparecer el exceso del ion plata. Donde vemos que acá, a pesar de que agregamos el nitrato en esta primera parte de la titulación, a pesar que agregamos el nitrato de plata, observamos solamente un aumento de conductividad por nitrato, pero no por plata, porque la plata reacciona con el cloruro y forma el insoluble. También, otro tipo de reacciones que tenemos son las titulaciones redox. Pero en este caso, en las reacciones redox, este método conductimétrico, o sea, las titulaciones conductimétricas, es muy limitado, generalmente no se aplica, y esto se debe que este tipo de reacciones, las reacciones redox, se dan en medios fuertemente ácidos. Entonces, en estos medios fuertemente ácidos vamos a tener que el ion hidrógeno va a enmascarar el aporte de la conductividad de los iones que se encuentran formando parte de la reacción.
En esta diapositiva lo que yo les quiero mostrar son los conductímetros, que en este caso es un conductímetro portátil porque se lo puede llevar a campo, funciona con pilas. Y bueno, acá tenemos la celda de conductividad, donde bueno, no se puede apreciar perfectamente, pero acá lo que tendríamos serían estos dos electrodos de platino que tienen un área de 1 centímetro cuadrado, están separados entre ellos 1 centímetro. Y este es un conductímetro de mesa en donde en este caso tenemos la celda de conductividad y este es el compensador de temperatura, que ambos tienen que ser introducidos en la celda, o sea, en la solución cuya conductividad queremos medir. Y generalmente los conductímetros portátiles, como este que tenemos acá, vienen en un maletín donde lo que tenemos son los conductímetros y tenemos la celda, esta es la celda de conductividad, viene también el compensador de temperatura y vienen 4 soluciones, que estas 4 soluciones son soluciones de cloruro de potasio, que estas soluciones de cloruro de potasio son utilizadas para calibrar el conductímetro. Calibrar el conductímetro en distintos rangos de concentraciones, de soluciones diluidas de cloruro de potasio a soluciones mucho más concentradas, o sea, desde el orden de 200 microsiemen hasta el orden de los 8 milisiemen. Bueno, eso es todo respecto a conductimetría y titulaciones conductimétricas.